bendición poderle mirar en esta mañana. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Eric. Amén. Y soy parte del equipo pastoral. Amén. Y hoy me tocó el privilegio de poder compartir con la iglesia. Amén. Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y creo que es algo que siempre tengo presente. Y eso es saber quién es Dios en nuestra vida. Porque lo que significa Dios en tu vida es lo que tú vas a reflejar allá afuera. Dije, cuando tú sabes qué significa Dios en tu vida, es lo que tú vas a reflejar allá afuera. En tu vida económica, en tu vida sentimental, en tu carácter, en todo lo que tú hagas, tú vas a reflejar lo que Dios significa y es para ti en tu vida. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y quiero dar gracias a Dios, amén, en esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad que me da de poder compartir. Amén. Quiero darle gracias a Dios por la vida de mi esposa, por mi bella esposa Monse. Amén. Por cada miembro del equipo, por cada pastor, por la oportunidad, por la vida de nuestros pastores fundadores. ¿Cuántos aman a nuestros pastores fundadores? Amén. Es una bendición poder tener y saber que ellos son los pastores de esta iglesia y que nos confían este púlpito, que nos confían la oportunidad que tenemos de servirle a usted, de poder dirigirlo en su caminar en el Señor, a través de los mensajes, a través del liderazgo, a través de lo que nosotros podemos hacer por usted. Amén. Y por eso quiero darle gracias a Dios por mi salvación. Amén. El Señor me rescató a los 21 años de edad. Amén. Cada vez que me hago más grande, me doy cuenta que el Señor me alcanzó joven. Amén. Yo pensé que ya estaba viejo cuando ya me había salvado, pero no, que era muy joven, tenía 21 años. Y el Señor ha sido fiel hasta el día de hoy. El Señor me ha mantenido, amén, aquí en esta bella ciudad de Guadalajara. Y estamos listos. ¿Cuántos están listos para lo que Dios quiere hacer en el futuro? Amén. Bueno, antes de iniciar quiero hacer una oración ahí donde está. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú uses mi vida, Señor, que tú sigas abriendo, Señor, que tú mantengas los corazones abiertos, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Te pido que tú me limpies con tu sangre, Señor, y que tu palabra pueda penetrar hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para poder seguir siendo mejores personas, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos de la... ¿Cuántos se gozan en la alabanza? ¿Cuántos les gusta la alabanza? Gracias a cada uno de ellos que se esfuerzan, que practican, que se dejan usar por Dios. Amén. Y bueno, en esta mañana quiero leerles. Muchos conocemos este pasaje de la Biblia, amén, pero hay algo que me llamó la atención y hay algo que quiero compartir de este pasaje, y se encuentra en el libro de Mateo 8. Yo se lo voy a leer, lo voy a leer del 23 al 27, y dice: luego subió a la barca Jesús, estamos hablando de Jesús, y sus discípulos lo siguieron. De repente, dice la palabra, diga conmigo, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Diga conmigo, dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Y vemos aquí en este pasaje de la Biblia una escena, amén, una escena en donde podemos mirar cómo los discípulos iban en la barca. Dice que subieron y empezaron a seguir a Jesús, amén.
Y ¿cuántos se pueden imaginar esta escena subiendo a la barca, siguiendo al Mesías? Y dice que Jesús se durmió. No sabíamos si venía cansado de haber hecho milagros, de haber estado caminando desde temprano en su jornada. Pero dice la Biblia que Jesús se durmió. Y hay algo que me llama también la atención, que dice que de repente, amén, de repente se desató esta tormenta, amén. De repente no dice que los discípulos empezaron a mirar. ¿Cuántos saben que cuando va a haber una tormenta avisa al cielo? Se empieza a poner oscuro, empieza a oler a tierra mojada, empieza los vientos, empiezan a soplar y te da chance de que te cubras, ¿no? ¿Sabes qué? Sácate el paraguas porque ahí viene el agua, ¿no? Ya anda lloviendo allá por Tlaquepaque, allá se mira la nube, así es que prepárate con tu paraguas porque ahí viene la nube. Pero dice que de repente se desató y era no era cualquier tormenta. Yo no sé si usted aquí, yo sí he visto donde llueves aquí en Guadalajara, he visto calles que se convierten en ríos. Me ha tocado pasar en el carro como si se convierte en lancha en vez de carro, y tienes miedo de que te vas a quedar ahí, porque es impresionante cómo es que las calles se inundan. Pero imagínense esta situación que de repente dice que empezó a inundarse dentro de la barca. Y si hay algo que se siente feo, me imagino, bueno, en una tormenta, yo no sé si alguien aquí ha podido subir algún navío, en algún barco, en algún ferrio, cómo se mueven los barcos. Amén. Si a veces con poquito la gente ya anda ahí con el malestar, pero dice que se aventó una tormenta tan fuerte. Hay un término que se usa cuando Jesús murió en la cruz, dice que la tierra tembló. Hay otro término cuando dice que el templo se partió y que se estremeció el piso. Y no recuerdo exactamente quién lo usa, creo que es Marcos. Usa el mismo término para describir esta misma situación, esta misma tormenta. Lo que le quiero decir es que no era cualquier tormenta, era una tormenta dura. Y miramos que hay gente experimentada en la barca. Juan y Pedro eran pescadores. Para ellos quizá no era nada normal. Yo me imagino que de repente se asombraron. Yo, ¿de dónde salió esta tormenta? No, pues agárrate porque ya sabes que esto se pone feo, ¿no? Yo creo que ya tenían práctica. Pero también estaba Marcos. Marcos era el cobrador de impuestos. Yo creo que en su vida a lo mejor le había tocado una tormenta. Me lo imagino a lo mejor con ganas de vomitar, ahí todo mareado, tratándose de salvar. Pero dice que se llenaron de temor. Dice que empezaron a temer de tan fuerte que era esta tormenta. ¿Cuántos saben que Jesús sabía lo que estaba pasando? Dice que Jesús agarró y empezó a tomar una siesta. Dígame, ¿quién de nosotros puede dormir en una tormenta? ¿Quién de nosotros puede dormir en un concierto de rock? ¿Quién de nosotros puede dormir en un lugar en donde no puedes dormir? Pero miren cómo es Jesús, que Él sí pudo dormir aún en medio de esa tormenta. Y miramos cómo Él ya había predeterminado este sueño. Él no se subió y dijo: me voy a dormir y no sé si va a haber una tormenta. No, Él sabía perfectamente lo que iba a suceder. Dice que Él se metió en la parte en donde en Marcos dice que Él se metió en la parte en donde es más protegido. Se me olvidó, es la popa, no es la popa, pero es el lugar en donde hay como un cuartito. Y dice que Él recostó su cabeza sobre un tipo almohada, era un costal de arena que lo usaban para nivelar las barcas. Pero dice que Él se reposó. No sabemos si se le acercaron el costal, no sabemos, pero dice que Él se durmió profundamente. Y empezaron
estos hombres a levantar a Jesús. Yo estaba buscando el término del temor. ¿Qué es el temor? Y quiero hablar del temor, un poco lo que produce el temor en nuestras vidas. Y el temor dice que es ese miedo, es una emoción desagradable que es provocada por una percepción de un peligro. ¿Cuántos han sentido ese peligro, esa emoción? Real o puede ser supuesta. Puede ser del presente, puede ser del futuro o incluso del pasado. ¿Cuántos les da miedo la oscuridad? Ay, prende la luz porque no puedo dormir. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, que se manifiesta en todos los animales y en los seres humanos. Y miramos que el miedo es algo primario, es una emoción que todos tenemos, aún los animales lo tienen. Y el temor, el miedo hasta cierto grado es bueno, porque nos advierte de la muerte, nos advierte del peligro. Pero estos hombres tuvieron un miedo que los aterrorizó. Esos hombres tuvieron un miedo que le empezaron a tomar una actitud que no era la correcta. El temor en sí no es un pecado, pero puede llevarnos al pecado. El temor en sí no es un pecado, es algo que tenemos, pero eso puede llevarnos a pecar en contra de Dios. Y ahorita le voy a explicar por qué. Es una emoción que debemos de tener cuidado en nuestras vidas. En Marcos 4:38, en la Nueva Versión dice, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjese la pregunta que le hace Marcos al Señor. Le dice, Señor, maestro, gritaron, dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? A Jesús no le preguntaron en cuanto a respecto a sus fuerzas. No le hicieron la pregunta de poder decir, ¿puedes detener esta tormenta, Señor? O quizá en su conocimiento, en donde le pudieron haber preguntado, ¿tienes experiencias con tormentas? Sino que presentaron dudas en cuanto al carácter de Jesús. ¿No tienes cuidado? Fíjese lo que hizo el temor hacer que hiciera este hombre o estos discípulos. Le dijo, ¿no tienes cuidado? Como muchas veces dudando del poder de Dios. ¿Qué no te preocupa? ¿Que no se supone que me amas? ¿No se supone que tú velas por nosotros? ¿Qué no tienes cuidado? Pusieron en tela de juicio el carácter de Jesús por el temor que ellos tenían. Oye, Jesús, tú tienes experiencia con esto de los milagros, pues haz algo, ¿no? Versículos atrás, ellos miraron cómo Jesús hizo milagros. Ellos miraron cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro, cómo Jesús sanó al siervo del centurión, cómo Jesús sanó al leproso. O sea, no es como que ellos no conocían a Jesús, no es como que ellos no sabían el poder que Dios tenía o que Jesús tenía. Pero miren lo que le hizo el temor a estos hombres. Lo hicieron entrar, hicieron que se les olvidara el poder, hizo que se les olvidara versículos atrás que Él había hecho milagros. Y le preguntan, Señor, ¿no tienes cuidado? Y esto es lo que hace el temor, familia. El temor corre en nuestra confianza en la bondad de Dios. El temor, le vuelvo a repetir, es un sentimiento, una emoción que si no tenemos cuidado podemos olvidarnos, podemos dejar de confiar de lo que Dios ha hecho y puede hacer en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor si usted cree esta palabra.
Muchas veces cuando sentimos este temor, comenzamos a preguntar: ¿Dios puede dormir durante nuestras tormentas? ¿Le importamos a Dios? ¿Cómo Dios puede dormir mientras yo estoy pasando un tiempo difícil? ¿Cómo Dios puede dormir mientras estoy pasando por un tiempo de tormenta? ¿Qué no estás viendo, Jesús, que hay una tormenta? ¿Qué no estás viendo, Señor, que estoy pasando por una situación en donde siento que mi vida tiene un peligro, en donde estoy sintiéndome arrinconado? Y tú estás durmiendo, Jesús. Pero ¿cuántos saben que Jesús lo tenía todo planeado? ¿Cuántos saben que Jesús estaba ahí en la barca mirando nuestra fe? ¿Cuántos saben que Jesús permite que nosotros podamos estar en esta tormenta? Muchas veces la duda desata multitud e inestabilidad que producen enojo. Un ejemplo sería, y espero que usted se pueda identificar en esta mañana, y sería: haz algo en cuanto a la tormenta. ¿Cuántos no le hemos pedido a Jesús que haga algo en cuanto a nuestra situación? Señor, si tú existes, Señor, si tú eres ese Dios que dice que me ama, pero ya con un tono a veces de enojo. Señor, si tú dices que haz algo en cuanto a esta tormenta. Pero muchas veces dentro de esta petición existe una demanda implícita que dice: arréglalo, o si no, me voy del home. O me ayudas, o ya no voy a ir a la iglesia. Porque yo voy a la iglesia, pero no te veo, no te miro. Y empezamos a detonar una cuestión, ya no tanto una pregunta de demanda a Dios. Ya empezamos a demandar. ¿Por qué? Porque el temor nos empuja a desconfiar de Dios. Nos empuja y corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. Y nos enojamos. Yo no sé si estás enojado con Dios. Y nos queremos desquitar y le decimos: o lo arreglas, o si no, ahí la cortamos. Muchas veces ese temor nos lleva a perder el control. Muchas veces ese temor nos hace pecar en contra de Dios, de su bondad, de su fidelidad, de su poder, de lo que Él puede hacer. Por eso es importante, familia, no permitir que ese temor nos empuje a tal grado como lo hizo con estos discípulos. Recuerden que Jesús estaba en la barca. Recuerde que Jesús siempre está ahí con usted. Pero eso cuesta trabajo, familia, muchas veces. Crecer espiritualmente, ¿cuántos saben que cuesta trabajo? Crecer espiritualmente y madurar espiritualmente es necesario aprender a lidiar, aprender a confiar en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta, y decir: Señor, a lo mejor hay una tormenta y siento que se me está hundiendo el barco, pero yo sé que tú estás en esta barca conmigo, Señor. Así es que ayúdame a confiar de que no me va a pasar nada. Ayúdame a no desesperarme y empezar a perder mi fe, empezar a perder mi control y saber que tú estás en la barca y que tú tienes cuidado de mí. ¿Yo quién soy para cuestionar tu carácter? ¿Yo quién soy a veces por este temor para decir: ¿dónde estás, Jesús? ¿Yo quién soy para decir: ¿dónde está tu bondad, Señor? Por una tormenta.
sino ayúdame a confiar, Señor. Ayúdame a saber de decir, Señor, ayúdame con esta tormenta. Yo sé que tú tienes el poder para calmar las aguas. Yo sé que tú tienes el poder para solucionar mi problema. Yo sé que tú tienes el poder, Señor, para darme la fuerza y conquistar este problema y este monte que tú has permitido delante de mi vida. Muchas veces cuando el temor le da forma a nuestras vidas, la seguridad se vuelve nuestro Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces sacamos a Dios de la fórmula. Cuando tenemos un tiempo de tormenta, es más fácil escondernos en el enojo, en la inseguridad, en los complejos, en el mejor no voy a hacer esto, mejor no voy a creerle a Dios por eso, porque eso hace que yo me salga de mi zona de confort. Es mejor estar en esa zona en donde no somos expuestos a la tormenta, en donde muchas veces estamos más tranquilos, según nosotros, yendo al trabajo, yendo a la escuela, saliendo, entrando a las 7, saliendo a las 6, haciendo nuestras actividades. Muchas veces teniendo más temor por las cosas del mundo que por Dios mismo. Muchas veces, y la vida y no lo digo solamente exclusivo para algunos, es para todos. La vida está llena de temores. A veces sentimos que la vida se nos va rápido y que el tiempo se acorta y que en algún momento el tiempo se nos va a terminar, y eso nos da miedo. Muchas veces no sabemos si en nuestro trabajo están desempleando a la gente y puede que nos toque a nosotros. Muchas veces no sabemos qué va a pasar con esta situación, que si nos vamos a volver un país como Venezuela, que si la guerra en el mundo, y empezamos a tener temor de la vida, y empezamos a cuidar nuestro trabajo, empezamos a cuidar más otras cosas, empezamos a temer, empezamos a querer no salir de esa zona de seguridad. Y muchas veces eso nos detiene de creerle a Dios por cosas más grandes que ese trabajo. Muchas veces nos detiene el poderle creer a cosas grandes y temerle más al Señor que lo que puede pasar en este mundo. Y eso pasa porque muchas veces ese temor se nos ha salido de control. Decía la semana pasada Pastor Marcos, que predicaba, si no me equivoco, ponía el ejemplo de que le tenía más miedo, no me acuerdo cómo lo dijo, pero le tenía más miedo al patrón que a Dios. No, es que si me ve, ¿quién te vio? Dios. No, yo pensé que me había visto mi patrón. Y a veces le tenemos más miedo a las cosas del mundo que a ese Dios que nos protege. Muchas veces eso hace que podamos desviarnos de lo que Dios quiere hacer. Le digo una cosa, muchas veces los que están llenos de temor no pueden amar profundamente. ¿Sabe por qué? Porque el amor es riesgoso. Amar no es fácil, cambiar no es fácil, perdonar no es fácil. Eso toma riesgo. Y más cuando uno tiene ese temor. Cuando Jesús nos invita a caminar con Él en la barca. Cuando Jesús nos invita a que nosotros podamos ser mejores personas, que seamos personas que perdonamos, que seamos personas que crezcamos espiritualmente, que podamos confiar en el Señor, que decir, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no voy a temer, porque el Señor va delante de mí como poderoso gigante.
Yo no voy a temer a quedarme sin un trabajo. Yo no voy a temer a creerle a Dios por cosas más grandes, porque aún Dios es mayor que cualquiera de estas cosas. Aún Dios tiene poder para transformar cualquier situación en nuestras vidas. Y esa es la confianza. Ese es el temor que nosotros, ese temor reverente que nosotros debemos de tener hacia Dios. Señor, que me falte todo en la vida menos tu presencia. Señor, me puede faltar trabajo, me puede faltar dinero, me puede faltar salud, me puede faltar cualquier cosa, pero que no me haga falta tu presencia, porque yo sé que cuando tengo tu presencia, Señor, lo demás viene por consecuencia, Padre. Yo sé que cuando tu presencia está sobre de mí, el favor y la gracia me acompaña donde quiera que yo vaya. Y no empezamos como los discípulos a desconfiar, a dejar que, mientras pasa el hermano del teclado. Y eso es algo que el temor nos puede llevar. Esta historia nos recuerda que subir con Jesús en la barca nos esperan mares tormentosos. ¿Cuántos dicen amén? Y vientos fuertes. Pero dice, en el mundo tendréis. No podrían, no pueden o pudieran tener. Dice la palabra, en el mundo tenéis aflicción. Quiere decir que subir con Jesús en la barca no nos asegura un viaje tranquilo, con nuestra cocada, con nuestra piñada, no sé cómo se llama, piña colada. ¿Dónde vas? Voy en el barco con Jesús, suave y disfrutando de la vida. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. Dice, pero no se preocupen, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Y eso denota, eso denota cuánto tú crees en Jesús. Eso da a notar cuánto tú temes a Dios más que cualquier cosa allá afuera. Y hay algo que me encanta. Dice la palabra de Dios, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Salmo 34:7. Y luego dice, cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor favorece a los que temen, a los que esperan en su misericordia. El temor muchas veces puede llenar este mundo, pero no tiene que llenar nuestro corazón. Si tú estás pasando por un tiempo, si quizás has tenido temor de perder lo que más amas, lo que más sientes que te da seguridad, cambia ese temor por el temor de Jesús. Él dice que Él te va a salvar, Él te va a rescatar, Él te va a dar los deseos. Él quiere que seas el primero en su vida y que lo demás pueda venir, pueda fluir, y que digas, no me importa, Señor, yo quiero que tú seas lo que más temo en esta vida. Porque no hay mejor temor que aquel temor que cuida de mí, de aquel Dios que decir, Señor, yo no quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo, Señor.
¿De qué me sirve tener seguridad? ¿De qué me sirve tener cosas externas si lo mayor, lo que más me asegura, me cuida, me salva, me da mis deseos, muchas veces no está ahí? La pregunta en esta mañana es: ¿hace cuánto tiempo que no dejas que ese temor de Dios te embargue? Ese miedo que te dobla las rodillas, que te dice: Señor, nunca te vayas de mi vida, Señor. Que tú te fueras de mi vida sería lo más trágico que yo he podido vivir. ¿Hace cuánto que tú no sientes ese toque? Y muchas veces ese toque es el que nos deja saber a qué estamos temiendo en esta vida. Hay una porción en la Biblia que dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Un cuarto era una de las monedas de menor valor en los tiempos de Jesús. Y dice que con ese cuarto tú podías comprar 2 pajarillos. Pero fíjese qué tremendo. En el libro de Lucas dice así: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos están olvidados delante de Dios. Fíjese, si con un cuarto compraba usted 2, con 2 cuartos le regalaban hasta el quinto. Yo no sé esas ofertas que usted mira por ahí. Compre 2 y llévese 3. Pero dice el libro de Lucas que con 2 cuartos te regalaban un quinto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona podría comprar estos pajarillos. Y muchas veces a lo mejor nos hemos podido sentir como un quinto pajarillo. A veces nos hemos sentido olvidados por Dios, a veces nos hemos sentido alejados, hemos pensado que Dios se ha bajado de la barca. Pero dice la palabra de Dios que aún ni uno de ellos será olvidado por Dios. Y luego dice que Dios conoce cuántos, dice, pues vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos, dice, están todos contados. Dígame, ¿quién en la vida se pone a contar los cabellos? Yo creo que ni aún el que se está quedando calvo está como, los enumera y dice: no, pues ahora me quedan 50, ya amanecí menos 3, 47. Normalmente llevamos cuentas del dinero, quizá del peso, del kilo, pero ¿quién lleva la cuenta de nuestro cabello? Dios. Él nos ama tanto, Él nos conoce tan perfectamente, que aún sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Dígame si no somos amados por Dios. Dígame si no somos conocidos por Dios. Dígame si a Dios no le interesamos. Nosotros somos una creación especial para Dios. No importa cuál sea la tormenta, no importa que a lo mejor el miedo te ha arrinconado y te ha hecho creer que Jesús se ha olvidado de tus promesas, que Jesús te ha abandonado. No, nosotros somos creación de Dios, somos una creación especial para el Señor, de tal manera que ni aún los pajarillos serán olvidados. Imagínese cuanto menos su creación preferida. Mientras se pone sobre sus pies,
Por la misma razón que el artista ama sus cuadros, o el constructor ama los botes, o ama sus barcos, tú eres una idea de Dios. ¿Por qué Dios te ama? Porque tú fuiste la mejor idea de Dios. Por cierto, fuiste la mejor idea de Dios. Siéntete especial en esta mañana, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es la falta de tormenta lo que nos distingue, familia. Es a quien descubrimos en la tormenta. No es la falta de tormenta la que distingue a un hijo de Dios. Es a quien descubrimos en la tormenta. Y descubrimos a un Cristo inmovible, un Cristo que se mantiene fiel, un Cristo que bendice en abundancia a aquellos que se mantienen fieles, aquellos que no importa cuál sea la situación, se mantienen creyéndole a Dios por cosas grandes, que no importa lo mejor, que no ven la luz, ellos están sabiendo que están siendo procesados y que Dios tiene cuidado y que no se pueden ahogar, no se pueden morir aún sin la voluntad de Dios, sino simplemente Dios está forjando ese amor. Dios nos está enseñando a saber quién es Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de los que estamos aquí, que sepamos quiénes somos en Dios, que sepas que no estás viviendo tu última tormenta. El día de mañana seguramente vas a tener otra tormenta, pero que tú sabes y te agarras de ese barco y empiezas a decir que venga la tormenta, porque Jesús es el que viene manejando. Y yo no estoy evadiendo las tormentas, al contrario, yo quiero enfrentarme a las tormentas. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un hombre de fe. ¿Para qué? Para que mi esperanza, para que mi fe esté fortalecida y saber que Jesús sigue siendo el mismo, aquel mismo Jesús que dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y quizá tú has estado pasando ese tiempo, y yo te voy a invitar a que vengas aquí al frente y que le digas: Jesús, ayúdame a saber que tú vas conmigo en este viaje, Señor. No permitas que el temor sea aún mayor que tu presencia, que mi confianza. No permitas, Señor, que este temor haga que yo dude, que yo cuestione tu carácter, tu poder, Señor. Si tú me salvaste, Señor, tú has hecho un milagro en mi vida, ¿por qué no lo has de hacer el día de mañana, Señor? En el nombre de Jesús. Vamos, ahí donde está, tú y Dios. Quizá ese temor te ha parado de creer más en Dios, y el día de hoy es un buen día para que tú eches fuera ese temor. Tú eres creación de Dios. Dios ha vencido a este mundo y tú tienes a ese Dios en tu corazón. Así es que tú eres más que vencedor. No temamos a lo que puede matar el cuerpo, sino temamos a ese mismo Dios, a ese Dios que nos va a guardar en medio de la tormenta, a ese Dios que nos va a sacar de esa tormenta, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, aleluya, Señor, te damos gracias. Vamos, ahí donde está, empieza a darle gracias.